acá la urgente aprobación divina. La urgente aprobación divina. Segunda de Timoteo 2, 14 al 22. El título, precisamente, lo vamos a ver más adelante. Puestos de pie, mis hermanos. Muchos líderes modernos, no se sorprendan, pero muchos líderes modernos, y quizás no tan modernos, han dejado de buscar la aprobación divina. Han dejado de hacerlo. Le ha agarrado una suficiencia o un narcisismo, como le quieran decir, que creen que no necesitan a Dios. Y debemos depender de Dios siempre, buscar el sello de su aprobación. Y en el verso 19 es que está apoyado el título, porque tenemos que hacer las cosas con razón, con razones bíblicas, en el verso 19. Pero acompáñenme, amados, a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versos 14 al 22. Y siempre les digo, hermanos, que si ustedes oyen segunda de Timoteo, ¿qué quiere decir eso? Que hay una primera carta. Si hay una segunda, es porque hay una primera. Y parece muy obvio, pero no lo es. Porque si alguien le viene a leer a usted Primera de Efesios, usted está incluido en la Biblia, usted va a decir, pero ¿cómo Primera de Efesios si nada más hay una de Efesios? Usted inmediatamente va a protestar, porque hay una sola carta a los Efesios. Entonces uno lo coge con humor, porque es necesario un poco de humor en la casa del Señor. No vamos a estar como esa pared. Pero hermanos, si esta es la segunda carta a Timoteo, es porque hay una primera epístola. Y eso hay que tenerlo muy en serio, muy presente en cada uno de nosotros. Capítulo 2, como dije, verso 14 al 22. Yo espero que todos tengan la palabra del Señor en sus manos. Yo soy medio tradicional, a mí me gusta la Biblia, yo sé. La tengo en el programa y la tengo en el teléfono, pero me gusta agarrar mi Biblia. Y la palabra del Señor dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, sobre lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Padre Celestial, en esta tarde que tu palabra ha sido abierta, a resplandecer tu gloria, Señor. El Dios de la Biblia no hace acepción de personas. Y si tú hiciste resplandecer tu rostro sobre tu siervo Moisés,
y sobre el pueblo de Israel, eres capaz de hacer resplandecer tu rostro en medio de la iglesia. Padre, glorifícate y permite que la presencia santa, pero también eficaz y eficiente de tu Santo Espíritu se apodere de mí. Y que sea palabra tuya, Señor, no palabra mía, no palabra del hombre, sino palabra de Dios. Gracias, Señor. Bendice tanto al mensajero como a los oyentes en esta tarde. Favores que te pedimos en el dulce nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pónganse cómodos. Qué buena es la palabra del Señor. El contexto de esta lectura que nosotros tuvimos está precisamente en 2 de Timoteo, verso 1 al 13. Ahí está el contexto, el trasfondo de la lectura que acabamos de tener. Desde muy temprano, en los amaneceres de la iglesia, se le atribuye al apóstol Pablo la autoría de esta carta, que es de carácter pastoral. Es de carácter pastoral. ¿Por qué? Porque está identificada, hermano, con doctrinas, con enseñanzas, con correcciones. Por eso está señalada así, en esa categoría, dentro del orden de las cartas pastorales que dirigió el apóstol Pablo. Y el verso 13 da inicio al contexto, finaliza en el verso 13, comienza en el verso 1 de 2 de Timoteo 2. Y un contexto maravilloso, maravilloso. Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Mire, y ahí están los signos gramaticales, hermanos. Y cada signo con un mensaje. Pero no vamos a detenernos ahí. Porque estamos en el contexto, estamos en una homilía, no en el contexto. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Luego dice, sufre penalidades. Porque hay gente que tiene la noción de que todo el tiempo es gozo. Y solo buscan al Señor cuando están bien. Como se dice por ahí popularmente, cuando todo anda viento en popa. Pero cuando las dificultades asoman, entonces, ojos que te ven, lucero, como dice el refrán, adiós. Y no debe ser así. En buenas y en malas, en malas debemos buscar más del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En medio de las dificultades es que más debemos acercarnos a la iglesia, acercarnos a nuestros hermanos. Porque en la unión está la fuerza también. Y a veces algo que nos está atormentando, un hermano viene con una idea fresca y nos dice, pero hermano Leo, esto se puede resolver de esta forma. Y orar sobre todo. Pero de eso consiste, hermano, el contexto. Sufre penalidades. Y usa las metáforas del soldado romano del primer siglo, del atleta de los gloriosos Juegos Olímpicos de Grecia, y utiliza al labrador también. Usted ve por qué la palabra es un manantial. Son metáforas que utiliza el apóstol Pablo. El soldado, el atleta y el labrador. Luego de los versos 11 al 13, ahí hay un artículo definido, mencionado 6 veces, que apunta a Jesús. Jesús. Desde los versos 11, 12 y 13, dice el apóstol, muertos con Él, viviremos
en Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. 6 artículos definidos que apuntan a Cristo Jesús. Cuando usted usa el artículo definido en gramática, usted no está hablando de un conglomerado. No está hablando de una colectividad. Usted está hablando de las virtudes o los defectos de un individuo. Se está enfocando en un individuo. Y aquí el apóstol Pablo también lo hace así. Y decía, hermanos, ahorita, que cuando Pablo usa las metáforas del soldado, tiene en mente el soldado romano del primer siglo. Tiene al atleta. Hermano, una de las atracciones más extraordinarias de la época eran los Juegos Olímpicos de Roma. Asegúrelo que no había un joven que no estuviera deslumbrado por los Juegos Olímpicos griegos. Por eso Pablo tiene que exhortar mucho a Timoteo, porque Timoteo es un muchacho joven cuando Pablo lo llama al ministerio. Y Timoteo no era ajeno a la atracción también de los Juegos Olímpicos, al labrador. ¿Por qué Pablo utiliza estos 3 personajes de la sociedad helénica de allá, de Grecia y Roma? Porque esta gente estaba acostumbrada a ver esto. Pablo le está hablando de lo que ellos conocen. Pablo usaba un material didáctico fácil de entender. Porque esta gente de la cultura helénica, de la cultura greco-romana, estaban acostumbrados a ver al soldado romano. Cuando Pablo le habla aquí del soldado, a los cristianos de allá, ellos saben de qué el apóstol le está hablando. Están familiarizados visualmente con lo que Pablo está hablando. Cuando habla del que compite, del atleta, ellos están familiarizados con los Juegos Olímpicos de Grecia. Pablo usaba un material didáctico inmediato. Era práctico el apóstol. Y me da mucha pena que dentro de las cualidades de Pablo, casi nadie lo enfoca como maestro. Déjeme decirle, Pablo era un gran maestro. Aparte de misionero, Pablo era un tremendo maestro. Entonces, estos 3 personajes de la sociedad, ¿qué ilustra? Ilustra el sacrificio y la labor del ministro. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás pensarán ustedes que el término sacrificio no se debe usar solamente en referencia a Jesús. Y como estamos aquí para aprender, déjeme decirle que sí se usa el término sacrificio. Hermano, estamos para aprender todos. No digamos que sacrificio solamente compete a Cristo, porque en verdad el sacrificio de Cristo fue único. Nada se compara a la obra vicaria de Cristo hecha en la cruz. Pero el Nuevo Testamento nos habla de sacrificios a Dios. Usted ve en Romanos 12:1. Presentad vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, dice el apóstol Pablo. No lo compare al de Cristo jamás, porque no está en ese contexto. Pero vemos también en Primera de Pedro, yo lo tenía por acá, muy maravilloso el verso bíblico perdón. Si vemos en Primera de Pedro 2:15, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Luego yo hago una pregunta, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Porque hermanos, la vida cristiana es para nosotros aprender, todos. A mí no me avergüenza como ministro que usted me llame y me diga, mire hermano, se equivocó con esto y yo me quedo encantado. En la escuela bíblica a mí me encanta esa participación vibrante de los hermanos. Y usted no se imagina lo que yo me edifico aquí. Con los hermanos, que no están dispuestos a quedarse callados siempre en el estudio de las Sagradas Escrituras. Y yo me quedo sorprendido cómo yo aprendo con ellos. Entonces, estos 3 personajes, el soldado, el atleta y el labrador, la metáfora apunta
al sacrificio y la labor del ministro cristiano. No es fácil a veces el trabajo del ministro cristiano. Y es rico esto, hermanos, este contexto, este trasfondo de segunda de Timoteo. Es precioso. Y ya entrando nosotros en materia, yo les quiero compartir algo. Nuestro hijo Deronte, cuando vamos de vacaciones, ese muchacho se mete en la piscina. Y usted dirá, pero pastor, nosotros venimos aquí a oír palabra de Dios. Nosotros no venimos aquí a oír detalles de las vacaciones. O usted se puede reservar el tema para cuando estemos allí comiendo. No, es interesante, hermanos. Yo quiero compartir algo interesante con ustedes. Cuando Deronte esté en la piscina, no hay cosa que él disfrute más que esa, en los lugares donde estamos. Porque él sabe que en la piscina va a encontrar múltiples e inesperados beneficios él. Usted lo ve en la piscina y hace marionetas, el muchacho, y nada. Está en su agua en la piscina. Hasta el guardián, el salvavidas de allá del bote, ya le conoció el nombre a él. Un montón de muchachos en la piscina. Él decía, Deronte, un muchacho que no habla español, ya conocía a Deronte. Sacar a Deronte de la piscina, eso es un reto. Deronte, hay que salir, hay que comer. Al ratito está diciendo Deronte, ¿y cuándo volvemos para la piscina? Bendito sea el nombre del Señor. Mandarlo a salir es un reto. Usted sabe que nosotros deberíamos ser así, pero con la palabra de Dios. Debemos ser así, pero con la palabra del Señor. Que no querramos salir de ella. Que nos dejemos sumergir por el poder del Espíritu Santo. Y que no querramos salir de ella. Que ella vive en nosotros. Que ella vibre en nosotros. Porque en ella, al igual que Deronte, nosotros vamos a encontrar múltiples e inesperados beneficios en la palabra del Señor. Usted no ha oído el himno Sumérgeme. Ojalá la palabra sea eso para nosotros. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Ese siervo estaba clamando por esas aguas para él sumergirse en ellas. Bendito sea el nombre del Señor. Que nada nos saque. Pero no, cuando hablo de sumergir, hablo de profundidad. No andar por arribita en la palabra. Entonces, hermanos, debemos eso aplicarlo a nuestra vida. La Biblia, hermanos, no contiene meramente la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No es que la contiene, no es que está en sus líneas, es que la Biblia es la misma palabra del Señor. Y en todas y cada una de sus partes es de Dios. Es la fuente definitiva de sabiduría y comprensión de las verdades bíblicas. Es la fuente misma que liberta la palabra de Dios. La fuente que liberta esa palabra. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, declaró el Señor. Y dice la Biblia que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque hay hombres por ahí prominentes que andan prometiendo libertad y es un chantaje. Pero cuando el Hijo de Dios promete libertad, eso podemos proclamarlo. Eso es la palabra. Esas son las verdades supremas que encontramos en la palabra de Dios. Pero también es una mina de oro, de principios. Una mina de oro, hermanos. El Salmo 19:10 lo dice. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Gladys lo canta ese coro de una manera magistral. Y aparte de eso, de que es una mina de oro, es dulce la palabra del Señor. Dice, y dulce es más que la miel que destila del panal.
Salmo 19, versículo 10. Deseables son, mientras más nos sumerjamos en la palabra de Dios, más deseable va a ser la palabra de Dios para nuestras vidas. Veamos la palabra como esa piscina. Veamos la palabra como esos ríos, como esas aguas que el salmista dijo: junto a aguas de reposo me pastorearás. Pero tenemos que estar sumergidos, hermanos. Tenemos que estar sumergidos en la palabra de Dios. No verla de manera somera nada más, o de manera casual. Hoy sí me alcanzó el tiempo de leer la Biblia. Eso no es así. Debe ser parte integral de cada uno de nosotros. Entonces tenga eso en cuenta. Juan 8:32, la Biblia promete libertad en Cristo Jesús. Salmo 19, verso 10, la palabra es una mina de principios, hermano. Y es dulce más que la miel que destila del panal. Y a través de los siglos y de los tiempos, hombres y mujeres convertidos verdaderamente a Cristo han tomado muy en serio la recomendación de Pablo. El versículo 15, ese va a ser el lema de los caballeros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien o traza bien la palabra de verdad. Porque yo digo hombres y mujeres convertidos de verdad. Es verdad que la Biblia habla de una confesión si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Pero no basta confesar a Cristo. Hay que dar evidencia con el tiempo de que somos convertidos de verdad. Solamente las evidencias de que somos convertidos de verdad le va a dar valor a la confesión. No es que la confesión le va a dar valor a la vida cristiana. Por eso hablamos de cristianos convertidos. A través de los siglos han tomado muy en serio la recomendación de Pablo. Diligencia, procura con diligencia presentarte a Dios. No a la sociedad, no al pastor, no. No a la institución, a Dios. Si nos presentamos con diligencia a Dios, Dios se encargará de la sociedad. Dios se encargará de nuestra imagen en la iglesia. Dios se encargará, hermanos. Pero tenga esto en mente. Dios siempre es primero en todas las cosas. Por eso dice ese verso lema que nosotros tenemos de despedida: procura con diligencia presentarte a quién. A Dios aprobado. Perdón, no. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante del pastor. Sean gratos delante del pueblo, de la sociedad, delante de Jehová. La Biblia está llena de esos principios. Dios primero, Dios segundo y Dios tercero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso yo hablo de cristianos convertidos de verdad. No una confesión, no. Cristianos convertidos. Y Pablo nos exhorta, les exhorta a ellos y nos exhorta a nosotros que seamos diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Diligentes en la lectura de la palabra del Señor. Pablo es muy serio en este aspecto. Y yo le haría una pregunta a ustedes, a la audiencia. A mí me agrada la iglesia bíblica Jesucristo el Redentor. Porque cuando venimos a la escuela bíblica, no venimos a una escuela bíblica rutinaria. No venimos a una escuela bíblica solamente a abrir un expositor y a buscar los versos bíblicos. Nosotros venimos a la escuela bíblica a buscar las pistas, a buscar las señales que el Señor nos pone, para enriquecernos de las verdades de la palabra del Señor. Y yo voy a dejar una pregunta, hermanos, pero es una pregunta para el consumo personal. No es para que ustedes la respondan. Y tiene que ver con todo, tiene que ver con el tema. ¿Qué es más importante en la vida de un cristiano? ¿La instrucción bíblica o el sometimiento al Espíritu Santo?
Usted piense, no responda rápido. Tómese su tiempo. ¿Qué es más importante? ¿La instrucción o el conocimiento de la palabra escrita o el sometimiento a la presencia santa del Espíritu Santo? Algunos versos nos pueden ayudar en cuanto a eso. Algunos versos. Aquí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo 3, verso 5. Hay un ejemplo ahí maravilloso. Pablo le dedica unas palabras a Timoteo y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Examine conmigo el tiempo gramatical que utiliza Pablo aquí. Dice, las cuales te pueden hacer sabio. Las cuales te pueden hacer. Cuando dice, desde la niñez has sabido las escrituras, es que el muchacho ya fue instruido. La palabra saber, aquí, la etimología viene, no de algo que usted oyó por ahí, de un rumor casual. Tú desde niño has sabido. Aquí habla de instrucción seria, de instrucción como disciplina. Sin embargo, el tiempo gramatical dice aquí, las cuales te pueden hacer. ¿Usted ve? Eso contesta un poquito la pregunta nuestra. ¿Qué es más importante? ¿La instrucción bíblica o el sometimiento al Espíritu de Dios? Y este muchacho había sido instruido desde la niñez, pero tenía que convertirse a Cristo. Tenía que convertirse a Cristo. Y no vamos a entrar en materia ahora, pero la Biblia enseña que Timoteo se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Y mire, hermano, la instrucción bíblica. Una iglesia que no tiene instrucción bíblica es una iglesia que está caminando con prótesis. Con prótesis. Tiene sus dos piernas, pero hay una que es falsa. Un mal paso y se va a caer. Por más hábil que sea para caminar, sigue siendo una pierna falsa. La instrucción bíblica es una de las bases de la iglesia. Pero el sometimiento al Espíritu Santo, hermanos, esto es más importante. Esto es más importante. Y muchos versos bíblicos que podríamos encontrar. Por ejemplo, 2 de Pedro 1. Viajen conmigo rápido a 2 de Pedro 1. A ver qué nos dice acerca de esto, de la importancia de estar sometido al Espíritu Santo. Antes de recibir la instrucción bíblica y dominar la palabra del Señor. Tenemos que hablar, hermanos, con base bíblica. Con base bíblica es que tenemos que hablar. Repito la porción, 2 de Pedro capítulo 1. Versos 20 y 21. Dice el apóstol Pedro, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración divina, hermano, el sometimiento a Dios es más importante que la instrucción bíblica. El creyente que no conoce sus prioridades está más perdido que un cangrejo tuerto. Tenemos que conocer nuestras prioridades. Tenemos que conocerlas, hermanos, al pie de la letra. Estas son las razones bíblicas, mis hermanos. Pero ¿por qué es tan importante nosotros estar sometidos al Espíritu Santo y luego tener dominio de las Escrituras? ¿Por qué? Porque podemos tener conocimiento y usar la palabra para nuestra conveniencia. Razones lógicas. Y podemos buscar muchos versos bíblicos que apoyan lo que yo estoy compartiendo con ustedes aquí.
muchos versos bíblicos, que el sometimiento a la inspiración divina es más importante que el dominio de las sagradas escrituras. Debe venir primero el sometimiento al Espíritu de Dios. Porque Él es el que nos ilumina para entender la Biblia. Podemos tener dominio de la Biblia y acondicionarla a nuestro capricho, a nuestra ideología, hermanos. Son razones lógicas, aparte de lo que dice la palabra de Dios. Por eso la inspiración divina siempre debe ser primero. Siempre, hermanos queridos, créanlo. Yo puedo tener dominio de la palabra de Dios y ser un carnal al mismo tiempo. Ser un carnal. Yo puedo tener dominio de la palabra de Dios, puedo ser tremendo envidioso y tener dominio de la palabra de Dios. Piensen conmigo, hermanos. No se sientan mal en pensar. No se sientan mal. Yo puedo tener dominio de la palabra y puedo estar corrompido. Ahora es raro que esté sometido al Espíritu Santo, que sea egoísta y sea envidioso. Es difícil que esté sometido a la poderosa presencia del Espíritu de Dios. Y siempre nos cuidamos de no acomodar la palabra a lo que nosotros queremos. Yo lo he dicho con frecuencia, hermano, y lo seguiré diciendo. El día que yo comparta con usted una información que no tenga una base escritural, diga: el pastor está fallando. Vamos a pedirle al Espíritu que nos lleve a otra iglesia. Tiene que estar con respaldo de la palabra del Señor. Hay muchos versos, hermano. Entonces, la recomendación de Pablo sigue tan viva como el día que se la dio a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15. Hey, caballeros, memorícensela, porque ese va a ser el lema. Gladys, ya tú sabes. Recuerda ser memoradores. Berenice, a Orlando. Zoraida Valerio, a Juan J. Disla. Zoraida Delgado, que me lo recuerde a mí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Eso sugiere que pueden haber hombres que utilicen mal la palabra de verdad. Usted ve lo que yo le vengo diciendo de la importancia de estar sometido al Espíritu Santo y después que llegue la instrucción bíblica. Yo creo en la instrucción bíblica, hermanos. Una de las grandes responsabilidades de Cristo era la enseñanza bíblica. Jesucristo era tremendo maestro y enseñaba la palabra de Dios. Pero el sometimiento al Espíritu es lo que determina que tenemos a esa palabra que hemos aprendido. Bendito sea el Señor, que traza bien la palabra de verdad. Y luego dice de la inspiración de la palabra. Toda palabra es inspirada, sigue más adelante diciendo Pablo. Pero hermanos, créanle a una mujer o a un hombre que estén sometidos con evidencia al Espíritu Santo. No crean mucho en el léxico bonito, en el léxico hermoso y que dominan los verbos y esto y lo otro. Crean en una vida de testimonio. Crean en una vida de testimonio. Y eso sí, da garantías, hermanos, de que esa vida está sometida al Señor, que traza bien la palabra de verdad. Hay que diferenciar la palabra de Dios de otras palabras. Los griegos tienen palabras por tradición, son la cuna cultural del mundo. Los griegos tienen palabras. Los hombres sabios tienen palabras. Solamente la Biblia tiene palabra de vida eterna. Solamente la palabra de Dios tiene palabra de vida eterna. Yo no estoy diciendo que la sabiduría de aquí es mala, ni no tiene valor. Lo que yo estoy diciendo es que lo que la Biblia ofrece es trascendente.
Todo lo que aprendemos aquí de este mundo, por muy útil que sea, aquí se quedará. Yo prefiero algo que me ayude a pasar de este lado al otro. De esta vida temporal, de esta vida mortal, que me lleve a la presencia de Dios. Y eso solamente lo hace la Biblia. La palabra del Señor. Hay mucha gente con palabras. Nadie fuera de Jesucristo me puede ofrecer a mí palabras de vida eterna. Gloria al Señor. Fuera de Jesucristo, nadie. Y valoramos, hermanos, valoramos la filosofía, las ideologías, la sociología, todo. No podemos irnos a un rincón fanático y decir que esas cosas son malas. Esas cosas balancean la vida social del individuo para capacitarle. Malas son cuando tratan de compararse a la palabra de Dios. Y más cuando tratan de superar la eficacia de la palabra del Señor, que es una mina inagotable de los principios supremos que Dios quiere que siempre estén en nuestras vidas. Nos van a ayudar a cruzar de aquí a allá. Un personaje que yo siempre admiré, ese maestro de artes marciales, Bruce Lee. Siempre lo admiré porque tenía una disciplina férrea con su cuerpo. Ese hombre tenía el cuerpo de goma. Bruce Lee murió en el año 73. Y las cosas que Bruce Lee hacía con su cuerpo, miren, en el 2023 yo no he visto a nadie que las haga. Ese hombre tenía más flexibilidad. Pero vino la muerte y le tocó. Con 33 años. Y un tumor cerebral, ¡pum!, lo paralizó. ¿Dónde está el gran maestro? Yo no sé dónde estará. Porque Cristo no vivía en su vida. Era filósofo, él estudió filosofía. Y maravilloso, maravilloso. Muchas enseñanzas útiles que él dejó de la filosofía. La pregunta que yo me hago, yo le hago a ustedes en esta tarde. La filosofía que él estudió, ¿lo preparó para el paso de aquí? Allá. Esa es la diferencia de la palabra de Dios. Es trascendente. Podemos abrazarnos a ella. Porque dice la Biblia que esto corrupto se vestirá de incorrupción. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y le diremos al sepulcro, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Gracias al sometimiento que tenemos nosotros de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Y lo prometido es deuda, hermanos. ¿Qué tiene que ver el título? Esté ahí con 2 de Timoteo y vea el verso 19. Acorde con el título, 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. No todos somos hijos, hermanos. No estamos discriminando a nadie. No todos somos hijos. Porque Dios conoce lo suyo. Dios conoce lo suyo. Compartimos los seres humanos una cualidad de Dios, que es la imagen y la semejanza de Él. Pero no todos somos hijos. Y es la Biblia que lo enseña. Juan 1 dice: a los suyos vino, a su mundo, Jesús, mas los suyos no le recibieron, los judíos. Vino a su mundo, al mundo que Él creó, porque Jesús está desde la creación. A los suyos, a los judíos vino, mas los suyos no les recibieron. ¿Y qué pasó con todo lo que les recibieron? ¿Qué pasó con los que creyeron en su nombre? Les fue dada potestad, les fue dado derecho, les fue dado, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, no todos somos hijos de Dios. Dios conoce lo suyo. En todo lo que hagamos, hermanos, busquemos siempre el sello del Señor. No le digamos al Señor, por ejemplo: Señor, yo quiero irme de vacaciones. Y lo pongo en tus manos, pero ya a las 3 de la mañana cogí la maleta y me fui de vacaciones. No es así. No, es presentarle al Señor
con capacidad y con tiempo. Señor, si esto está dentro de tu voluntad, permite que se realice. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay dos versos para terminar en el contexto, que no nos podemos ir, hermanos, sin mencionarlo. Los versos 7 y el 8. Por las riquezas que ofrecen, no nos podemos despedir sin mencionarlos a ellos. Verso 7 del capítulo 2 y el 8. Considera lo que digo, dice Pablo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo no le está diciendo, mira, lo que yo diga, esa es la constitución de la verdad. No, considera lo que digo. ¿Qué quiere decir este término? Examina lo que se está diciendo. Hoy en día la gente se llena de mensajes de aquí y de allí, pero la gente no examina. Es como si la gente se negara a pensar, a recapacitar, a reflexionar en los propósitos del Señor. Hoy en día la gente está detrás de lo novedoso y tiene más fama un predicador o un evangelista, tiene más fama que el mensaje mismo. Ay, porque fulano de tal va para tal iglesia. Y cuando ese hermano predica, se derrama el Espíritu Santo. Eso es tenerle más valor al mensajero que al mensaje de la palabra de Dios. Examina lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, le dice Pablo. Hay gente que se niegan a pensar y aceptan todo lo que el otro dice. Pablo tenía influencia para decirle, mira Timoteo, no examines nada. Lo que yo te digo simplemente hazlo. Pero le dice aquí que no. Que lo considere. Que lo analice. Y el verso 8, acuérdate de Jesucristo. Recuérdese, hermano, que esta homilía comienza recordándoles esto, exhortándoles delante del Señor. Es muy importante recordar. Pablo en sus doctrinas le daba mucha importancia al poder de la mente. Dice en Romanos 12, procura, Dios mío, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos a través de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, de la psiquis de aquí, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El entendimiento. Ahora Pablo le dice esto del versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Uno recuerda con la mente, con la memoria. Hermanos, el verso que empieza aquí, recordándoles esto, exhortándoles delante del Señor. Es importante recordar, hermanos. Es importante recordar. Y en la conclusión, quiero dejar algo para ti en esta tarde, antes de entrar a la Santa Cena, hermanos. Quiero que te lleves algo en tu mente y pienses en esto. Practica diligentemente memorizar la palabra de Dios. Porque es maravillosa la memorización de la palabra del Señor. Pero el sometimiento, pero la capacidad debe estar acompañada del sometimiento del Santo Espíritu de Dios. Otra razón que yo no les dije ahorita, ¿por qué el sometimiento al Espíritu es más importante que la instrucción bíblica? Porque Satanás se sabía esto, este asunto. ¿Se lo citó o no a Jesucristo? Es importante estar sometido bajo la mano poderosa de Dios, para que podamos recibir la iluminación de la palabra misma y no usarla para nuestra conveniencia, la palabra del Señor. Satanás la utilizó. Recibimos a Cristo, sometámonos. Y después viene la capacitación. Porque el Señor es el Espíritu, hermanos. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice la palabra de Dios. Y eso se encuentra en 1 de Timoteo. No, perdón, 2 de Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si la instrucción bíblica es importante, cuanto más el sometimiento al Espíritu Santo.
Si el diablo me quiere enfrentar a mí, mi capacidad bíblica no lo va a asustar a él, porque él sabe esta palabra. Yo voy y le digo, mira diablo, yo sí sé teología, tú te embromaste conmigo, se me va a reír en la cara. Mira diablo, yo tengo 35 años de convertido, se me va a reír en la cara, se me va a reír. Es la humillación y el sometimiento, hermanos. Podemos ser santos en el mundo, ángeles en la iglesia y diablos en la casa. Es el sometimiento al Espíritu Santo que determina quiénes somos en Cristo Jesús. Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Sometimiento antes que la instrucción. Y mire, la instrucción bíblica, vuelvo y digo, una iglesia sin instrucción bíblica andará cojeando todo el tiempo. La instrucción bíblica es una de las bases de la iglesia de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermanos. La memorización de la palabra es importantísima. Pero el sometimiento al Espíritu Santo es un freno poderoso contra el pecado. Saber mucha Biblia no nos liberta de los dardos de fuego del maligno y de las tentaciones. Un ejercicio intelectual no es suficiente para contrarrestar el pecado. Sometidos al Espíritu de Dios, hay un freno poderoso. Hay un freno poderoso. Porque hay que reconocer a nuestros enemigos. Hay una concupiscencia dentro de nosotros. Eso no es del diablo, no se lo atribuye al diablo. Es algo muy sensual que está dentro de nosotros, que está invitando al hombre y a la mujer a hacer cosas que a Dios no le agradan. Esa es la concupiscencia. Un día vamos a hablar mucho de esto. Está la vieja naturaleza también dentro de nosotros. No es la concupiscencia. La vieja naturaleza es una cosa, la concupiscencia es otra. Hay gente que todo se lo atribuyen al diablo, y el diablo. No, tenemos que conocer a nuestros enemigos. Que cuando nos sometemos a Dios, todas las bases están cubiertas. Los que saben de béisbol saben lo que yo estoy diciendo. Todas las bases están cubiertas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos queridos, y vamos a prepararnos para esta santa cena maravillosa. Quiero pedirles a los diáconos que se percaten de que todos acá tienen los elementos. Los hermanos bautizados de la iglesia. Yo espero que los que no han sido bautizados me den el gozo y la satisfacción este año. Primeramente oremos nosotros para que los que no estén bautizados sean bautizados este año. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Vamos a recitar el verso lema de despedida. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice amén. Espérate, Gladys, que ahí viene ayuda. Rápido, viene ayuda para ti.